Los ermitaños. Durante el periodo colonial, en un pueblo de Hidalgo, se cuenta un suceso difícil de creer. En una de las fincas más lujosas de la región estaba habitada por un temeroso hombre muy adinerado. Vivía solo, no tenía esposa ni hijos, al parecer tampoco hermanos, ni parientes cercanos. Su vida la mantenía en secreto. Además de esta propiedad, era dueño de otras haciendas, por lo que la gente del pueblo acudía siempre a pedirle trabajo. Sin embargo, a pesar de poseer una gran fortuna, el pago que les daba a sus trabajadores era muy poco, y además de que tenían que soportar su mal carácter y sus malos tratos. Algunos de sus sirvientes vivían en el pueblo en condiciones muy precarias. Apenas les alcanzaba para comer, pero como no podían renunciar a su empleo, continuaban trabajando para el señor hostil. Un buen día se les ocurrió sacar gusanos de maguey para venderlos entre el resto de los habitantes. Para ello fue necesario pedir permiso al patrón, quien aceptó de mala gana. Semanas después, un lacayo fiel al hacendado le informó que los trabajadores usaban a los gusanos como mercancía y que ellos les dejaba algunas ganancias. Al escuchar esto, montó en cólera y prohibió rotundamente a sus empleados seguir extrayendo los gusanos, y amenazó con castigarlos de una manera tan severa que jamás en su vida volverían a trabajar, ni a realizar actividad alguna. Poco a poco se fueron creando rumores en torno a su persona, debido a que varios hombres desaparecieron misteriosamente de la región. Según cuentan, el hombre salía ocasionalmente a pasear por la plaza del pueblo. Si en su trayecto se topaba con una mujer hermosa, inmediatamente la abordaba y trataba de deslumbrarla mostrándole cualquier tipo de joyas. Las damas se negaban a aceptarlas y rápidamente se escabullían de él, pues se dejaban llevar por lo que comentaba la gente. Ante su negativa, muchas de estas bellas mujeres perdieron a sus maridos, pues el hombre adinerado, al enterarse que estaban casadas, ordenaba llevar a los esposos hasta su finca para darles muerte. Y para que no quedara huella de los crímenes, los cuerpos eran arrojados a los puercos para ser devorados. Así, con engaños, traía a las mujeres hasta su casa, pues les decía que si querían volver a ver a sus esposos, tendrían que ir por ellos a la hacienda. Varias fueron las mujeres que atravesaron este suplicio. Tiempo después dejó de vérsele por las calles, y en la finca ya no se escuchaban sus gritos, ni propinaba sendos castigos a sus sirvientes. Cayó enfermo de una epidemia que azotaba la región, y murió a los pocos días. Sus más fieles lacayos los llevaron hasta el camposanto. Ahí oraron por su alma y lo sepultaron. Pero al día siguiente el ataúd amaneció en la puerta del panteón. Nadie se explicaba el misterioso suceso, que se repitió cada vez que intentaban enterrar el féretro, que volvía a aparecer en la entrada del panteón. Cansados de esta situación, los lacayos y trabajadores decidieron regalar su fortuna a aquel que se atreviera a llevar lejos el ataúd. Nadie en el pueblo se decidía a emprender el viaje con el muerto, pues todos le tenían cierto resentimiento debido a los malos tratos a los que habían sido sometidos. Sin embargo, unos ladrones que mantenían alarmados a los habitantes decidieron cargar con el cuerpo, pues se imaginaron todo lo que podían comprar con el dinero. Su avaricia fue tanta que ese mismo día partieron del camposanto en dirección al monte. Ya de noche, al estar velándolos, se escuchó un estruendoso ruido y de pronto se abrió una especie de túnel y la caja se deslizó por el túnel. Estos señores, por miedo de que algo pudiera pasarles, jamás regresaron, se quedaron ahí hasta su muerte. Actualmente existen piedras que se parecen a la silueta de estos ladrones. Se les puede ver como si estuvieran cuidando el lugar. Desde entonces se conoce a este lugar como los ermitaños, por haberse mantenido en aquella ermita y por no haber podido disfrutar de todas aquellas riquezas. La ventana. A lo largo del país había temporadas en que las bandas de criminales atemorizaban a determinadas poblaciones. Unas ya eran conocidas y otras tantas anónimas. La fama de algunos bandoleros servían de inspiración para los principiantes, quienes trataban de emularlos y salir bien librados de cualquier apuro. Este era el caso de Ernesto, quien pretendía ser como Agapito Treviño o Chucho el Roto. Sin embargo, le faltaba experiencia, pero sobre todo mucha pericia, por lo que la mayoría de sus robos resultaban infructuosos.
se fue convirtiendo en un asaltante ocasional, solo para satisfacer sus necesidades básicas. Un buen día la suerte no estuvo de su lado, y al tratar de robar algunas frutas y verduras que había escondido en su jorongo, fue descubierto. Tropezó y los comestibles salieron volando. Don Brígido, dueño del negocio, lo encerró en la tienda y esperó a que llegaran los alguaciles. Ernesto fue a parar a prisión y, para su desgracia, le asignaron la peor celda del lugar, muy húmeda y fría, pero sobre todo pestilente. Era un cuarto oscuro que no tenía ninguna ventana, ni disfrutaba de vista hacia el exterior. Parecía como si ahí el tiempo no transcurriera, pues no sabía nunca si era de día o de noche, si el día era lluvioso o soleado. A los que caían por desgracia en esa celda se les dotaba de una lámpara de aceite, la cual le fue entregada a Ernesto apenas ingresó. Maldiciendo una y otra vez a la vida y a la suerte, él se entretenía dando vueltas por el angosto cubículo, pasaba horas y horas deambulando. La desesperación hizo presa de Ernesto, quien al observar su celda solo experimentaba asco y desesperación. A los pocos días desde su aprehensión, ya había perdido la noción del tiempo. No tenía idea de cuántos días llevaba recluido, ni la fecha en que vivía, y sin dudarlo un minuto más, comenzó a gritar para que lo sacaran de ahí. Argumentaba que solo había robado por necesidad, que nunca había matado a alguien como para que lo aislaran en ese lugar. Así transcurrieron varias semanas. No había día o noche en la prisión donde no se escuchaban los gritos desesperados de Ernesto. Los celadores empezaban a acostumbrarse, por lo que se mostraban indiferentes. Sin embargo, otro preso, harto de sus quejidos, de sus gritos y de sus blasfemias, ideó un plan para hacerlo callar. Le comentó que su celda sí contaba con una pequeña ventana, y que si él guardaba silencio, le describiría detalladamente lo que sucedía en el exterior. La idea tranquilizó a Ernesto, y solo así dejó de gritar. Cuando empezaba a sentir la ansiedad que lo desesperaba, pedía a su vecino que le describiera lo que pasaba en la calle, si llovía o si era de noche, y el hombre, muy paciente, siempre accedía a contarle los sucesos que miraba por la ventana. Hasta este momento solo se conocían por medio de la voz, pues no habían logrado verse. La desesperanza que abatió a Ernesto en los primeros días de prisión fue desapareciendo, pues con los relatos de aquel hombre, un nuevo pensamiento rondaba por su mente. Quería mirar con sus propios ojos lo que sucedía en la calle, en los alrededores de la cárcel. Deseaba ver a la gente, contemplar el día y la noche, pero sobre todo mirar a la hermosa luna llena que también describía el otro prisionero. Un día, cuando uno de los celadores se acercó a su celda a dejarle alimento, Ernesto, en voz baja, le dijo que quería cambiarse al calabozo de junto. El custodio le respondió que por el momento no sería posible, pues todos se encontraban ocupados y se requerían de algunos trámites, sobre todo para trasladarlo a la celda que pedía. Mientras tanto, continuaba pidiendo al hombre le siguiera describiendo la vida a través de la ventana. Sin saber lo que Ernesto planeaba, contaba con lujo de detalle los sucesos que ahí acontecían. Pasaron algunas semanas y por fin llegó el día tan esperado por Ernesto. El celador le ordenó recoger su lámpara de aceite, ya que sería trasladado a la celda de al lado. Con una gran alegría y con una inmensa emoción, agarró sus pertenencias y se postró frente a la reja. Estaba a punto de mirar a la gente, de ver a la calle y de saber si era de día o de noche. El celador abrió el candado y lo sacó. Caminaron hasta la entrada de la celda vecina. Entonces Ernesto quedó pasmado al mirarla detenidamente. No había ninguna ventana. La habitación era igual que la suya, pequeña, húmeda y pestilente. Sus ojos se humedecieron y la desesperación empezó a invadirlo. Cuando el vigilante se dispuso a encerrarlo, Ernesto preguntó por el hombre que habitaba esa celda. El custodio lo miró extrañado y le respondió que hacía meses que nadie ocupaba ese lugar, pues el último prisionero recluido ahí se había quitado la vida. Entonces le explicó: «Es por ello que no te trasladamos cuando lo pediste,
porque como un reo murió aquí, la ley dice que se debe dejar pasar algún tiempo para ocupar esta celda. Con el rostro totalmente desencajado, Ernesto se rehusaba a quedarse en su nueva celda. Pero el celador le señaló que ya nada se podía hacer y que su sentencia tenía que cumplirla ahí. Finalmente, cuando el vigilante se iba, le dijo: «No sé por qué pediste que te trasladaran de celda, pues hasta ahora ninguno de los presos había querido estar aquí debido a los ruidos extraños que se oyen y a la voz que cuchichea algunas veces. Nosotros creemos que es el espíritu del preso que se quitó la vida. Por eso nos extrañó mucho tu pedimento». Según dice la leyenda, el espíritu del hombre que se quitó la vida en esa celda brindaba esperanza y aliento a los reos. Por ello les describía paisajes y personas a través de una ventana que no existía. Sepultado vivo. El miedo a ser sepultado vivo es ancestral y profundo. En la actualidad, con la tecnología médica moderna, la posibilidad de ser sepultado prematuramente, virtualmente, no existe. Pero en siglos pasados, aunque remota, existía la posibilidad de caer en un estado de inconsciencia parecida a la muerte y ser sepultado o colocado en una cripta, solo para revivir cuando ya era demasiado tarde. Esto era posible en especial en los tiempos de epidemias, cuando el diagnóstico tenía que ser apresurado y la sepultura inmediata. Este temor provocaba pesadillas a muchos escritores, en particular a Edgar Allan Poe, quien nunca escribió un relato de fantasmas, pero sí varios sobre el tema de ser sepultado vivo. El doctor Franz Hartmann, médico y ocultista de fines del siglo XIX, calculaba que solo en Alemania se efectuaban miles de sepelios prematuros. Pensaba que esto podría haber originado la leyenda de los vampiros, pues cuando se exhumaban ciertos ataúdes, el cadáver presentaba señales de haber sido movido. Más que indicar que el cadáver podía ser de un muerto viviente, Hartmann declaró que era más probable que se tratara de una víctima de un sepelio prematuro. El movimiento era indicio de la angustiosa lucha de la persona para salir del ataúd. Las conclusiones de Hartmann parecen estar basadas más en una especulación imaginativa que en alguna clave de investigación seria. Sin embargo, es un reflejo más del temor a ser sepultado vivo que una vez fue compartido por tantas personas. Algunos empresarios sacaron provecho del temor de la gente vendiendo ataúdes que daban a la persona sepultada en vida, un medio de hacer saber a los del exterior que el sepelio se había efectuado demasiado pronto. Un modelo contenía una campana que podía ser tocada desde el interior. Otro estaba equipado con una especie de periscopio. No hay ningún caso auténtico de que alguno de estos ataúdes haya sido usado con éxito por alguien que haya sido sepultado vivo. Se podría concluir que el temor a ser sepultado vivo era exagerado e irracional. Sin embargo, se refleja en registros de anécdotas que eran, y todavía son, relatadas y creídas extensamente. Uno de estos relatos típicos es el de una mujer que cayó postrada por la fiebre tifoidea. Su estado con rapidez se agravó tanto que los médicos estaban seguros de que moriría y mandaron llamar a sus familiares. Sin embargo, su hermano mayor, que era su pariente más cercano, estaba fuera en viaje de negocios cuando tuvo noticia de la enfermedad de su hermana. Regresó tan pronto como pudo, pero cuando llegó le informaron que su hermana había fallecido y el sepelio se había efectuado unas horas antes de su llegada. El doliente hermano se dirigió a toda prisa al cementerio, donde encontró a los sepultureros echando la última palada de tierra sobre la tumba de su hermana. Le suplicó que sacaran el ataúd y lo abrieran para que pudiera ver por última vez a su querida hermana, pero ellos se negaron. Él continuó rogando y suplicando a gritos, y pronto se reunió una multitud. Muchos de los observadores estaban profundamente conmovidos por la pena del hombre. Finalmente, dos hombres dijeron que ellos,
Abrirían la tumba para que el hermano cumpliera su deseo. Como la tierra todavía estaba floja, la excavación fue rápida, y en media hora el ataúd estaba fuera y lo abrieron. El entristecido sujeto miró lo que supuso era el cadáver de su hermana. Una de las personas en la multitud creyó ver que el cadáver se movía. Algunos otros también advirtieron un ligero movimiento, y pronto se levantó un murmullo entre los observadores. El cadáver se agitó más y terminó por sentarse en el ataúd. Después de todo, la joven mujer no estaba muerta, solo estaba inconsciente, pero el temor de que la mortal tifoidea se extendiera había provocado que la sepultaran demasiado pronto. Según el relato, la mujer se recuperó, vivió por muchos años después de su muerte y tuvo una numerosa familia. Otros relatos de personas sepultadas en vida contienen un elemento más fantasmagórico. Un hombre llamado Samuel Jocelyn de Carolina del Norte cayó de su caballo, se golpeó la cabeza contra una piedra, fue declarado sin vida por el médico de la localidad y sepultado rápidamente. Pocas noches después del sepelio, Alexander Hostler, viejo amigo de Jocelyn, fue molestado por una pesadilla en la cual la figura de su amigo apareció ante él. «¿Cómo dejaste que me sepultaran si no estaba muerto?», dijo la sombra de Jocelyn. «Pero sí estabas muerto», contestó Hostler. «No lo estaba», replicó la figura. «Abre mi ataúd y verás que no estoy en la posición en la que me sepultaron». Hostler trató de pasar por alto el sueño, pero este se repitió en las noches siguientes, y parecía que continuaría hasta que él hiciera algo. Persuadió a un amigo para que lo acompañara por la noche al cementerio para abrir la tumba de Jocelyn. Cuando levantaron la tapa del ataúd, encontraron que aunque Jocelyn había sido sepultado con el rostro hacia arriba como todo el mundo, el cadáver se encontraba ahora de espalda. De alguna manera se había volteado. El siguiente relato se encuentra en algún punto en la frontera entre los relatos de las personas sepultadas en vida y los tradicionales relatos de fantasmas. Una joven de una opulenta familia se enamoró del hijo de un trabajador de la localidad. Los padres de ella no estaban de acuerdo y trataron de romper la relación sin éxito. Por último, la enviaron a un estricto internado en otro estado. La chica era muy infeliz, pero el estado emocional del chico era peor. Al ser separado de su amor, pareció perder todo el interés por vivir. Se enfermó y su estado empeoró con rapidez. Los médicos no sabían qué pasaba, excepto no tenía deseos de vivir. En pocas semanas falleció. A los padres de la joven les asaltó el remordimiento, pero no tuvieron valor de comunicar el deceso a su hija. Pocos días después del funeral, la chica regresaba a su dormitorio, cuando vio uno de los coches de la familia en terrenos de la escuela, y con sorpresa advirtió que detrás del volante se encontraba su enamorado. Se alegró de verlo, pero se alarmó porque parecía muy pálido y enfermo. «Oh, Dios mío, ¿qué pasa?», preguntó. «¿Qué ha sucedido?». «Tu familia me pidió que viniera por ti», replicó él. «No sé por qué». Sin molestarse en pedir permiso o siquiera avisar a las autoridades de la escuela que se iba, se subió al coche. Durante el largo retorno el chico casi no habló, y la joven se preocupó. Alargó la mano y le tocó la frente. Estaba fría y húmeda. «¿Estás enfermo?», preguntó ella. «Estoy bien». «Debes tener frío. Toma mi bufanda». Con cuidado colocó su bufanda de lana alrededor del cuello del chico. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, ella se apresuró al interior. Sus padres se sorprendieron. Se impactaron, sería más exacto, al verla. Se alarmaron todavía más cuando les dijo por qué había ido y quién la había llevado. Entonces el padre le informó que el chico había fallecido, pero ella se negó a creerle. Si él estaba muerto, ¿quién la había traído a casa? Cuando salieron, el coche estaba ahí. El motor estaba todavía caliente, pero no había señales del chofer. La chica y sus padres fueron a la casa del joven.
y sus padres con pena confirmaron el deceso. Pero cuando escucharon el relato de lo sucedido, se alarmaron y también se asustaron. Decidieron que lo único que podían hacer era abrir la tumba, lo cual llevaron a cabo al día siguiente. El cuerpo del joven estaba en el ataúd, como esperaban, pero alrededor de su cuello estaba la bufanda de lana de la chica.